A ver, situémonos a principios del siglo XX. El gran edificio de la física parecía que estaba ya casi listo, ¿no? Las leyes de Newton y Maxwell lo explicaban todo con la precisión de un reloj suizo. Pero de repente empezaron a aparecer unas pequeñas grietas en los cimientos, detallitos en experimentos que no cuadraban. Pues bien, esas pequeñas grietas iban a acabar tirando abajo todo el edificio, obligándonos a construir una realidad completamente nueva desde cero. Así que la gran pregunta era, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué esas leyes tan perfectas y fiables empezaban a fallar miserablemente cuando mirábamos cosas muy pequeñas o muy calientes? Algo fundamental no encajaba en nuestra visión del cosmos. Y la respuesta, bueno, la respuesta nos iba a llevar a un lugar muchísimo más extraño y fascinante de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Claro, para entender la que se lió, primero hay que ver cuál era el problema de fondo. A finales del siglo XIX, la física clásica era el gran orgullo de la ciencia. Parecía tener respuesta para todo, pero un problema, en apariencia bastante simple, la puso contra las cuerdas. Imaginemos un objeto teórico, perfecto, lo que se llama un cuerpo negro. Absorbe absolutamente toda la luz que le llega. Y claro, cuando lo calientas, emite luz, brilla. La pregunta parecía sencilla. ¿Podemos usar nuestras leyes físicas para predecir exactamente qué colores, qué espectro de luz va a emitir a cada temperatura? Parecía fácil, ¿verdad? Pues no. Esta preguntita tan simple se convirtió en el centro de una crisis científica brutal. Y aquí es donde todo salta por los aires. Lo que predecía la teoría clásica era una auténtica locura. Decía que a medida que la frecuencia de la luz aumentaba hacia el ultravioleta, la energía emitida tenía que dispararse hasta el infinito. Pero la realidad, lo que se medía en el laboratorio, era totalmente distinta. La energía llegaba a un punto máximo y luego, sorpresa, empezaba a bajar. Este fallo garrafal, este divorcio total entre teoría y realidad, se conoció como la catástrofe ultravioleta. Estaba claro que el universo jugaba con otras reglas. Y entonces, en el año 1900, aparece Max Planck y, casi como quien no quiere la cosa, un poco a regañadientes, suelta una idea que iba en contra de todo, pero de todo lo que se creía en la física de su tiempo. A ver, pensemos en esto. La física de siempre daba por hecho que la energía era como una rampa, ¿sabes? Continua, suave, puedes estar en cualquier punto. Pero Planck dijo, oye, ¿y si no? ¿Y si la energía es más como una escalera? Es decir, que solo puedes estar en un escalón o en el siguiente, pero nunca en medio. Esto significaba que la naturaleza, a un nivel fundamental, no es continua, sino que está como pixelada. Y a ese escalón mínimo de energía, a ese paquete indivisible, lo bautizó como quantum, que en latín viene a ser como cuánto, una palabra que sin él saberlo daría nombre a toda una nueva era de la física. Claro, para que toda esta locura cuadrase en las ecuaciones, Planck tuvo que meter una nueva constante en la historia. La famosa H, la constante de Planck. Es un número, es minúsculo, ridículamente pequeño, que básicamente define el tamaño del píxel del universo, la escala a la que empieza el mundo cuántico. Y con esta pieza, de repente, el puzzle encajó. La catástrofe ultravioleta desapareció y las matemáticas por fin coincidían con la realidad. Vale, tenemos que la energía va a saltitos, en paquetes. La pregunta lógica es, ¿y la luz? Porque la luz es energía, ¿no? Pues en 1905, un joven que trabajaba en una oficina de patentes, un tal Albert Einstein, cogió la idea de Planck y la llevó a un nivel completamente nuevo. Resulta que había otro lío que traía de cabeza a los científicos, el efecto fotoeléctrico. La cosa es que cuando la luz choca contra un metal, a veces arranca electrones. Pero los detalles eran rarísimos. La expulsión de electrones era inmediata. Y si ponías una luz más intensa, salían más electrones, pero no con más energía. La energía de esos electrones dependía solo del color, de la frecuencia de la luz. La teoría de que la luz era una onda no podía explicar nada de esto. Y aquí llega Einstein y dice, a ver, ¿y si la luz no es una onda y ya está? ¿Y si también son partículas? Fotones, paquetes de luz, cuantos de luz, cada uno con una energía que dependía de su color. Y de repente, ¡boom!, todo encajaba. Era como si cada fotón fuera una pequeña bola de billar que golpeaba a un electrón y le daba toda su energía de golpe. Una idea genial. La cosa se estaba poniendo seria. Esta idea de los cuantos, de los paquetes, que empezó con el calor y la luz, estaba a punto de meterse en el mismísimo corazón de la materia. Y fue Niels Bohr quien se atrevió a aplicar estas reglas al átomo. Es que el modelo del átomo que tenían era un desastre. Un problemón, vamos. Se suponía que el electrón, al girar, debía perder energía y acabar estrellándose contra el núcleo en una espiral. Pero eso no pasa. Así que Bohr propuso dos reglas nuevas.
1. Los electrones no pueden girar donde quieran, solo en unas órbitas permitidas. Y 2. Solo emiten luz, un fotón, cuando saltan de una órbita de más energía a una de menos. El átomo ya no era un sistema solar en miniatura, sino una extraña escalera de energía con peldaños fijos. Y aquí está la clave de todo esto, lo más importante. Esto de los cuantos no era una anécdota rara sobre la luz, no, era una regla fundamental de la materia. El átomo, la base de todo lo que vemos, funciona con las reglas del juego cuántico. Vale, Planck, Einstein, Bohr, ellos pusieron las primeras piedras. Pero la auténtica mecánica cuántica, la que se desarrolló en los años 20 con gente como Schrödinger o Heisenberg, esa ya nos llevó a un universo que es, bueno, directamente alucinante y que desafía todo nuestro sentido común. La protagonista de esta nueva física es algo llamado la función de onda. Y ojo, porque esto no es algo que podamos tocar. Es una fórmula, una descripción matemática de todo lo que podemos saber de una partícula. Y lo más raro es que no nos dice dónde está la partícula, sino dónde podría estar. Es literalmente un mapa de probabilidades. Me gusta mucho esta idea de la onda de posibilidad. Es una forma genial de verlo. Imaginemos esa función de onda como una ola en el mar. Donde la ola es más alta, es más probable que encontremos la partícula si vamos a buscarla. Donde es casi plana, pues es muy difícil que esté ahí. Pero agarraos, porque aquí viene lo más loco de todo. Antes de que vayamos a mirar, antes de medir, la partícula no está en ningún sitio concreto. Su función de onda está extendida y la partícula está, por así decirlo, en todos sus sitios posibles a la vez. Es una superposición, alucinante. Solo cuando medimos, cuando interactuamos con ella, la obligamos a decidirse y aparecer en un punto. Y ya para rematar la faena, llega el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y esto es fundamental. No es que nuestros aparatos no sean lo bastante buenos, no. Es una ley de la naturaleza. Hay un límite intrínseco a lo que podemos saber. Cuanto más te esfuerzas en medir con precisión dónde está una partícula, más borrosa se vuelve su velocidad. Y al revés, la certeza absoluta simplemente no existe en el mundo cuántico. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, en apenas 30 años, pasamos de un universo que era como un reloj suizo, predecible, sólido, a uno basado en la probabilidad, la incertidumbre y una extrañeza que todavía hoy nos vuela la cabeza. Lo que nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue ahí, flotando. Si las reglas más básicas del cosmos son inciertas, ¿qué demonios es la realidad?